Buenos días, ¿cómo están todos? Por favor, me confirman si se escucha bien. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Escucha bien. Listo, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman en el momento en el que se vea. Listo. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar ahora sí explícitamente en lo que es el prompting a nivel de fundamentos. Las clases anteriores estuvimos charlando sobre qué es y qué no es la inteligencia artificial generativa, qué ocurre dentro de un modelo LLM, ¿cierto? Y hoy vamos a pasar a mirar ya como tal eh, el motor del manejo correcto de un LLM. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes interacciones con los chats, vamos a ver que en muchas ocasiones nos da alguna respuesta muy genérica, muy larga o simplemente algo que para mí no es útil en el momento. Y la causa casi nunca es el modelo que yo estoy utilizando, sino es cómo yo le estoy dando el encargo a la inteligencia artificial de lo que yo requiero. La idea es que al final de estas 2 horas ustedes ya sepan escribir un prompt correctamente, con estructura, contexto y ejemplos, y empiecen a tener una serie de plantillas, una serie de prompts útiles en su día a día que les permitan a ustedes ahorrarse tiempo en algún trabajo operativo que ustedes estén ejecutando actualmente. Básicamente se va a dividir la clase en estos 4 bloques. El primer bloque lo que intentamos es buscar la anatomía de lo que es un prompt, poderlo descomponer en diferentes partes, un rol, un contexto, una tarea, un formato, y cerramos con una plantilla. El segundo bloque eh, nos va a ayudar a poder guiar la salida con ejemplos. Entonces, por ejemplo, un tono, la extensión que yo requiero, que es de donde se gana el tiempo que uno cree perder cuando se pone a reescribir un montón de cosas que no le funcionaron. Tercero, un bloque con los 6 errores típicos que se producen, ¿cierto? Que hacen que la inteligencia artificial nos entregue respuestas pobres y que yo tenga que empezar a iterar y a iterar muchas veces sobre un problema que no me está siendo muy útil la IA para resolverlo. Cuarto bloque es básicamente un taller práctico, entonces cada quien con su propio asistente empieza a generar una biblioteca de prompts, que es como tal el entregable y lo que ustedes deben ir agregando a su portafolio de las sesiones que estamos creando. Y para el carril de código, la idea sería empezar a parametrizar algunas fichas, poderlas ejecutar por la API de Gemini. Y como ya saben, toda esa parte de código es ya un tema opcional. Sí, Chayan. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Profe, qué pena. Es que ayer estaba actualizando lo de los trabajos y demás. Y pues yo dejé una pregunta en el foro de inquietudes como para dejar ahí la novedad, pero me gustaría hacer una pregunta respecto al API y a las tres inteligencias artificiales pues, de la primera clase, ¿sí?
ya tengo todo eso al día, pero tengo una duda respecto a esas tres inteligencias cuando uno las descarga en el computador, ¿sí? Desde la app, ¿hay alguna alteración en en la aplicación o algo así? Es como, digamos, yo las descargué, pero como que el modelo es diferente y no me deja trabajar igual que trabajándolas desde el mismo sitio web. Ok. Sí, lo que pasa es que localmente ella te entrega una interfaz que no es igual a la web. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando con el de Cloud, que se llama Cowork, él pues tiene la ventaja que puede explorar, por ejemplo, archivos internamente en tu equipo. Lo mismo con el de ChatGPT. Entonces la interfaz cambia porque pues la ventaja con utilizarlo, todo va igual a la misma bolsa de tokens. No es aparte si estás iniciando sesión con el mismo usuario, pero la ventaja es que puedes importar los archivos directamente que tengas en tu computador, pararte en carpetas, si por ejemplo para un contexto necesitas abrir más de un archivo. Entonces la interfaz sí cambia. Ok, sí, tenía esa duda porque ChatGPT me funcionaba normal, pero lo que es Cloud y Gemini parecieran que pues no fuese la misma IA, que fuese completamente diferente. Entonces por eso tenía mi duda. Sí, exacto, sí, sí cambia. O sea, no es lo mismo tener la interfaz web que es un chat a tener como tal el aplicativo ya de la aplicación. Seguramente tienes, al estar instalado localmente, algunas otras funcionalidades que no ves en la interfaz web. Listo, y pues cada uno tiene obviamente un producto diferente que ofrecer, entonces es de tomarse el tiempo de meterle mano a la herramienta y buscar de qué forma la puedes utilizar mejor. Ok, profe. Y lo otro es que estaba intentando activar la API de Gemini, pero no me dejaba. También intenté buscar videos por YouTube para activarlo y no encontré uno que me explicara exactamente cómo se hace. Ok, el tema ahí con la API es que yo no me quiero meter a profundidad en ese tema, por lo que la mayoría aquí no son técnicos, por eso todo la opción de código es aparte y no profundizo en explicarla. Por básicamente este curso es un curso de entrada de inteligencia artificial aplicada y no un modelo más enfocado a desarrollo de software. Entonces, por eso el alcance no da para yo irme a profundidad con temas técnicos, que lo más seguro es que empiece a sacar y a dejar por fuera personas que quizás no estén tan capacitadas a nivel de programación. Entonces, por eso el alcance no nos da para ir a profundidad y todo el tema de código es opcional ya para la persona que lo quiera tomar y investigarlo aparte. O sea, yo les doy unos parámetros, pero no me da el alcance para guiarlos paso a paso en toda la configuración por API. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O continuamos? ¿Cómo está, profe? Buen día. Buenos días, Dairo. En la sesión pasada, que he perdido, que no sé si la sesión fue el sábado o fue el lunes, entonces no pude asistir. Entonces, bueno, no quedó, la clase quedó grabada, sí. Sí, la sesión fue el lunes y ya está grabada y subida en la plataforma. Entonces, ¿Listo? Entonces, aquí hay un breve repaso de lo que fue la sesión pasada, la del lunes. Entonces, básicamente nosotros nos enfocamos en ver estas cuatro palancas que nos van a ayudar a aterrizar todo el tema del prompting hoy. Entonces, a nivel muy rápido, voy a dar las definiciones de cada uno de esos parámetros que vimos. Por un lado, los tokens. Entonces, el modelo no lee palabras, ¿cierto? Sino lee fragmentos y todo lo que nosotros escribimos responde a los tokens a nivel de costos en los diferentes planes
gratuitos, también a nivel de los límites de uso que se tiene por cada sesión. Todo está marcado por los tokens. Segundo, la ventana de contexto. Entonces, básicamente es lo que yo pego a un espacio de trabajo, a un chat, por ejemplo, tiene una ventana de contexto limitada y eso va a ocupar un espacio que es finito, ¿cierto? Entonces, cuando el modelo se va llenando, lo que vamos a empezar es a perder el contexto más antiguo y pues esto hace que sea más probable que el modelo empiece a alucinar o a darme respuestas que para mí no son óptimas. Tercero, la temperatura. Entonces, la temperatura regula qué tanto se aparta de lo más probable, ¿cierto? Ya vimos que realmente un modelo LLM me da a mí una palabra que es más probable, ¿cierto? Por eso lo redacta también. Pero yo puedo decidir a nivel de temperatura si el modelo es más creativo para temas, por ejemplo, de casos de uso donde yo necesito una lluvia de ideas, o si es mucho más estricto para casos donde yo necesito una lógica y un patrón estructurado, por ejemplo, para em, codear aplicaciones. Cuarto, verificación. Entonces, lo que hemos dicho desde un inicio, ¿cierto? La inteligencia artificial propone, pero yo soy el que confirma. Y realmente un prompt bien escrito va a hacer que yo pueda tomar la decisión y confirmar en segundos en vez de muchos minutos, teniendo que seguir iterando un montón. Entonces, estas 4 palancas se van a ajustar a lo que vamos a hacer el día de hoy, porque van a estar inmersas en los prompts y en cada mensaje que nosotros le enviemos de ahora en adelante a la inteligencia artificial. Entonces, este primer bloque habla de la anatomía de un prompt. Entonces, básicamente vamos a desarmar lo que es un prompt en 4 partes: el rol, el contexto, la tarea y el formato. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Le voy a dedicar un slide a cada concepto para que quede muy claro. Y vamos a ver un prompt real completo, ¿cierto? Con las diferentes partes marcadas para que sea fácil identificarlas. Y al final cerramos con un tipo de plantilla que nos va a servir para utilizarla en el taller que tiene el entregable de nuestra biblioteca de prompts. Vamos primero con la explicación. Entonces, ¿qué es en realidad un prompt? Entonces, la idea es que ustedes cambien la mentalidad y dejen de ver las cosas como un simple usuario y ya empiecen a ver un poquito más técnico. Entonces, voy a dividirlo en 2 conceptos básicos. En modo búsqueda, nosotros lo que hacemos es escribir lo mínimo, ¿cierto? Porque el buscador solo tiene que apuntarnos a una fuente y el trabajo lo hacemos nosotros, ¿cierto? Nosotros, cuando buscábamos en Google, por ejemplo, información para un trabajo, buscábamos, pero él me entregaba, el buscador, un listado de opciones, de páginas que tenían la información, y al final yo era el que tenía que interpretar, que filtrar y que redactar, por ejemplo, un informe acerca de cualquier tema. Por otro lado, tenemos el modo encargo. Entonces, nosotros le pedimos a alguien que produzca un entregable y por eso nosotros le damos un objetivo, un material y un formato. Entonces, la calidad de lo que recibimos depende de qué tan completo fue el encargo. O sea, cómo fue la calidad de mi instrucción tiene una correlación directa con cuál es la calidad del entregable que a mí me botan. Entonces, un prompt es lo segundo y no lo primero. Y ese es el origen de la mayoría de las respuestas que decepcionan de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros escribimos 8 palabras esperando que el resultado sea el de un encargo, ¿cierto? Entonces, tenemos, por decirlo así, una maña de cuando utilizaba el buscador de Google. Yo simplemente ponía una serie de palabras clave y ahora pretendo que la IA, con esa misma serie de palabras clave, me entregue a mí un encargo y pues eso no funciona de esa manera.
Entonces, para definir lo que es un prompt con precisión, básicamente son dos cosas. Instrucciones, ¿cierto? El qué hacer y cómo debe entregarlo. E insumos, el material con el que va a hacer como tal el análisis y del que se va a basar para hacerme a mí una entrega. Entonces conviene mantener estas dos cosas visiblemente separadas. Aquí están las 4 partes que a nivel general debería tener un prompt. Primero les presento lo que sería la estructura completa antes de entrar a detalle en cada uno. Entonces, básicamente el rol es desde donde responde, entonces, qué vocabulario y qué criterios utiliza. Por ejemplo, aquí actúa como un analista de datos junior en una empresa de logística. Segundo, el contexto. Entonces, ¿qué necesita saber que no puede deducir solo? Por ejemplo, el reporte lo lee el jefe de operaciones, que no utiliza Excel de forma avanzada, los datos son de los últimos 3 meses. Le estoy dando el contexto. La tarea, entonces, ¿qué es lo que tiene que producir exactamente? Acá identifica las rutas con más retrasos y explica la causa probable de cada una. Y cuarto, el formato, yo cómo quiero recibir esa información. Entonces una tabla de 3 filas, ruta, retraso promedio, causa probable y después un párrafo de máximo 60 palabras con una recomendación. Entonces aclaro que esto no es como tal una fórmula rígida, no es que es la única forma correcta, ¿cierto?, de interactuar con la IA, pero es algo muy aceptable y sí conviene revisarla, ya que simplemente teniendo estas 4 partes en un prompt, las respuestas que ustedes van a obtener de la IA van a ser muchísimo mejores en muy pocas interacciones con respecto a si escriben un prompt vago. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no fijo, por ejemplo, el formato, me va a entregar un formato promedio de Internet, que básicamente suele ser 3 párrafos introductorios y una conclusión que yo no pedí. Entonces yo tengo que tratar de ser muy específico en cada cosa y ya vamos a ver uno a uno cómo se interactúa y cuál sería como tal la funcionalidad de cada una de las partes. Lo primero sería el rol. Entonces, ¿qué es realmente un rol? Porque normalmente suele malentenderse como si esto fuera un truco de magia o algo así. Entonces, el rol no le va a añadir capacidades a la gente, ¿cierto? Simplemente lo que va a hacer es seleccionar un vocabulario y unos criterios de relevancia, ¿cierto? Unos supuestos que hay que explicar y que sencillamente se dan por sabidos. Por ejemplo, si yo le di el rol de un abogado, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, un abogado, tengo también un diseñador. Entonces, no va a ser el mismo vocabulario, pese a que la tarea sea la misma, que yo le esté delegando a la inteligencia artificial, no sé, para entregar un informe. Pongámonos a pensar que queremos que nos ayude a escribir un contrato. Entonces, obviamente, cada rol va a tener una forma diferente y un criterio distinto, un vocabulario distinto para entender el mismo contrato. Entonces, hay que tratar de que este rol se vuelva una parte útil, ¿cierto? Que a mí como tal me fije el vocabulario y el nivel de una audiencia a la que yo quiero pegar. Esa audiencia puede ser yo como usuario o puede ser para la persona a la que va a ir dirigido como tal ese informe. Entonces un ejemplo práctico puede ser mi día a día como desarrollador. Si yo me voy a conceptos muy técnicos, a hablarle a un gerente de una empresa o a un cliente, pues él no me va a entender porque él no es otro ingeniero que se dedica a lo mismo. Entonces, si yo me dirijo a otro ingeniero que es desarrollador conmigo, seguramente me puedo ir a conceptos mucho más técnicos para entender un problema más a profundidad y hablar el mismo idioma y todo va a estar bien.
Pero si yo hablo de la misma forma con una persona que no tiene un rol técnico en mi empresa, a mi jefe o a un cliente, pues básicamente él no me va a entender, sino va a querer que yo le dé una solución y que trate de simplificarle lo que yo le estoy diciendo en vez de empezar a extenderme en algo que él realmente no entiende porque sencillamente no es su área. Entonces, cuando yo fijo ese vocabulario y ese nivel, lo que me va a permitir es yo explicarle, por ejemplo, a alguien de primer semestre, de una forma mucho más sencilla, eh, que, por ejemplo, si le estoy explicando a alguien que tiene una maestría o un doctorado en cierta área. Entonces, el vocabulario va a cambiar. Y aquí, pues yo tengo algunas restricciones para que esto sea realmente útil a la persona como tal que va fijado el requerimiento. Entonces, vamos con fijar los criterios. Entonces, un rol trae consigo qué mira primero y qué considera relevante, ¿cierto? Normalmente a un jefe le preocupa el resultado y no tanto el proceso que hay por detrás. Entonces, voy directamente a respuestas y a cifras. Si yo le estoy hablando a un estudiante, seguramente él sí requiere que yo me quede un poco más a nivel de concepto en una idea. Definirle quizá unas palabras que él todavía no tiene claras de qué significan. Lo otro es fijar los supuestos. Entonces, cuando yo tengo muy bien definido ese rol, hay cosas que yo ya doy por sabido o doy por no sabido, dependiendo el nivel y a la persona a la que me dirija. Y con eso yo defino qué tengo que explicar paso a paso y qué sencillamente no lo requiere. Cuarto, entonces el rol no va a dar conocimiento que la gente no tenga, ¿cierto? Simplemente va a cambiar el cómo lo escribe. No sé si hay alguna pregunta con respecto al rol o queda alguna duda. Una pregunta. Ese rol, cuando uno lo coloca, tiene que ser específico a lo que uno lo va a enfocar. Pongamos a ingeniero, a licenciado. Siempre es necesario colocar el rol, ¿cierto? Sí, yo debería priorizarlo por lo mismo. Es lo que me da a mí el lenguaje específico para yo tratar con una persona. Entonces, si yo lo estoy utilizando como estudiante y es un tema que a mí me parece muy técnico o que tiene terminologías muy complejas, pues yo debo tratar de que la gente, si lo estoy utilizando para que me enseñe, utilice un lenguaje que para mí sea fácil de entender. ¿Cierto? Si tú tienes que mostrarle, por ejemplo, un informe, un resultado a alguien superior, pero esa persona no está inmersa en tu operación, pues seguramente hay detalles que no le tienes que decir, ¿cierto? Si no requieres algo muy concreto. Entonces, ese rol te permite eso, ajustar el vocabulario y el nivel de lo que tú quieres a básicamente esa persona a quien va dirigida, seas tú o sea algún desarrollo, algún entregable para otra persona. Gracias. ¿Vale? Vamos con la segunda parte, que sería el contexto. Entonces, esta es la parte que más se olvida generalmente y que da mejor salida. Entonces, básicamente aquí tenemos tres preguntas. La primera es la audiencia. Entonces, ¿quién va a leer este resultado? ¿Cierto? Entonces, esta persona que va a leer el resultado, ¿qué es lo que ya sabe y qué decisión va a tomar con ese resultado? Entonces, no es lo mismo un texto para alguien que ya conoce, por ejemplo, las cifras de una empresa, a alguien que las va a ver por primera vez. Segundo, información propia. Entonces, los datos, los textos, las diferentes reglas que el modelo realmente no puede conocer a menos que yo se los dé. Entonces, por ejemplo, si yo necesito eh, mejorar mi hoja de vida, pues tengo que darle, por ejemplo, el contexto de yo qué hago. Yo soy ingeniero, yo tengo un máster, yo he trabajado en tal y tal cosa, ¿cierto? Si yo no le doy esa información propia, pues él no va a poder darme
tampoco una respuesta que sea óptima. Si yo necesito, por ejemplo, redactar un informe que tenga que ver con una decisión importante y yo no le pego, por ejemplo, una política interna de la empresa, pues es algo que él no va a tener para darme una respuesta correcta. Entonces, básicamente, estos insumos de información, yo tengo que pegarlos y no simplemente hacer una insinuación de que existe una política o de que he trabajado en tecnología, para el ejemplo de la hoja de vida. Entonces, conviene yo empezar a delimitarlos con diferentes etiquetas para que el modelo pueda distinguir lo que es un insumo a, por ejemplo, lo que es una instrucción directa. Y la tercera serían las restricciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algún plazo, algún límite, ¿cierto? Un presupuesto exacto, qué herramientas tengo yo disponibles para hacer una tarea. Entonces son cosas que básicamente yo necesito aclararle para que él tenga como tal un alcance muy bien definido. Entonces, ¿cuál sería la regla de oro? Entonces, si yo necesitaría ese dato para hacer la tarea, ¿cierto? Del mismo modo que el modelo también lo necesita. Si yo no le estuviera hablando a la IA, sino a un compañero para que me entregue algo, pues qué recursos yo le entregaría a esa persona o qué recursos yo necesitaría que me entreguen a mí para poder yo llevar a cabo esa tarea. Entonces, siempre que ustedes tienen un chat nuevo, están básicamente en un chat de ceros que no tiene todo el contexto. Entonces, asumir que el modelo tiene información es un error muy común. Entonces, también tienen que tener en cuenta que ese contexto que yo le doy va a ocupar ventana de contexto que yo voy a terminar pagando con esos tokens. Entonces, a veces, sencillamente pegar un documento muy extenso, entero, pues va a rendir menos que yo simplemente pegar una sección concreta que yo necesito para desarrollar una tarea. Un segundo, creo que alguien está levantando la mano, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna duda con el tema del contexto? Continuamos. Sí, profe, yo estaba levantando la mano. Listo, Diego. Digamos, en ChatGPT hay una parte de proyecto. Digamos, en esa parte uno puede configurar todo eso que su merced está mencionando. Sí, ¿para qué están hechos los proyectos? Para yo definir, por ejemplo, un alcance. Entonces, te lo doy en un caso práctico. Si yo que divido mi vida en varios aspectos, por ejemplo, el desarrollo, la docencia y negocios propios. Entonces, son tres contextos que son prácticamente excluyentes entre sí, ¿cierto? No va a pegar lo mismo para todos y la información que yo requiero para una de las tareas no es la misma que para otras. Si lo llevamos a, por ejemplo, el estudio, y tú estás viendo una materia de matemática discreta o cálculo diferencial, el contexto que requieres para esa materia es muy diferente para otra materia que es de programación, ¿cierto? Entonces tú puedes hacer un proyecto para tareas específicas que sean relevantes entre sí. Y eso te ayuda a poder separar responsabilidades y, por ejemplo, constantemente no tener que estar cargando en muchos chats el mismo contexto si es que pues es básicamente una derivación de la misma tarea. O sea, tienes, por ejemplo, un proyecto que es para una materia y pues ya tienes unos insumos que son los entregables que tú requieres hacer semana a semana o un entregable que depende de otro. Pues no tienes que seguir cargando lo mismo si ya tienes un proyecto armado con un contexto definido. No sé si es claro. Sí, señor. Listo. Listo. Vamos con la tarea. Entonces, básicamente, una tarea son tres cosas juntas. Entonces,
La idea es que lo entiendan con estos verbos. Entonces, básicamente yo le doy un verbo que es una acción, ¿cierto? Acá tenemos algunos verbos que tienen un criterio. Entonces, por ejemplo, resume en 5 bullets, clasifica cada fila en A, B o C, reescribe eliminando la jerga, compara según costo y tiempo, lista 8 preguntas de entrevista, traduce manteniendo el tono. Entonces, si ven, yo estoy dando un verbo que tiene un criterio de terminación. Entonces, algo que me evalúa yo qué estoy haciendo con esa acción. Por otro lado, tengo el entregable. Entonces, yo en el entregable le estoy definiendo cómo yo quiero esa información organizada, ¿cierto? Si yo requiero un informe, si yo requiero una tabla, si yo requiero simplemente un resumen. Entonces, si yo no doy como tal el entregable, pues él me va a entregar un formato X que seguramente tengo yo que en el siguiente mensaje del chat decirle no, no quería un resumen, yo requiero un informe completo. Y el alcance, que sería pues hasta dónde va a ir la tarea. Entonces, si ustedes ven estos verbos con sus respectivos criterios, tienen ese verbo, tienen el entregable, yo como lo quiero, y tienen básicamente un alcance que es esa limitación. Yo acoto cuál es la finalidad, ¿cierto? Entonces, en vez de pedir, por ejemplo, toda la vez, entrégueme un informe general y yo le doy un Excel, pues yo voy creando, por ejemplo, sección por sección del informe para garantizar que estoy leyendo y que está quedando bien y realmente voy a tener un resultado óptimo. En vez de yo darle en una sola instrucción, hágame un informe completo, voy a sacar mucho más provecho si yo eso lo divido en pequeñas tareas que me lleven a mí a finalizar ese informe de una manera correcta. Vamos con el formato de salida. Entonces, básicamente lo voy a mostrar con los mismos datos de las tareas. Entonces, el formato lo que define es para qué sirve la respuesta. Entonces, a la izquierda yo pido una tabla con unas columnas fijas, ¿cierto? Con por ejemplo, un límite de palabras por celda, qué es lo que necesito para comparar y decidir. Eso sería un formato A, donde yo estoy pidiendo una tabla con unas especificaciones. Y a la izquierda, a la derecha, perdón, en el formato B, yo pido un correo que tiene 6 líneas, con la recomendación en la primera línea, con una petición en la última. Entonces, que es básicamente lo que yo necesito para poder enviar. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ninguna de las dos va a aparecer sola si yo no la pido, sino si yo no doy un formato, pues simplemente voy a recibir un texto plano que no me va a ser de utilidad. Entonces, quiero enumerar 4 cosas que son muy importantes: extensión, estructura, idioma y tono. Entonces, en el ejemplo A, por ejemplo, suele hacer falta pedir que no haya texto antes ni después de la tabla, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un preámbulo de una explicación antes de la tabla quizás a mí no me sea de utilidad cuando yo voy a copiar y a pegar la tabla, si esto lo voy a sacar para un documento. Por otro lado, cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en temas de código, yo a veces requiero las entregas de ciertas cosas con un formato específico. Generalmente las APIs, generalmente no, siempre las APIs van a pedir un JSON, que es un formato específico que tiene una comunicación que leen y que entregan las APIs. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, un programa que va a sacar esa salida
o que va a enviar una información a una API, pues yo tengo que pedir ese formato JSON con unas claves exactas internas que van a hacer que la respuesta de esa petición no sea algo que se adivine, sino tenga una estructura específica. Esto pues va un poco más enfocado a las personas que como tal están trabajando con las APIs. ¿Alguna duda hasta el momento? Listo. Entonces, ahora sí, quiero que se lleven esta slide de la presentación como una referencia de lo que vimos en todo el bloque. Entonces, un prompt real y completo con esas 4 partes que están marcadas. Entonces voy a leerlo en voz alta y vamos señalando cada uno de los detalles. Entonces, actúa como un analista de soporte con experiencia en atención a clientes pequeños. Entonces yo aquí estoy definiendo un rol específico. ¿Listo? Segundo, contexto. Entonces te paso 40 mensajes de clientes de la última semana delimitados por tales datos y le estoy diciendo qué tipo de empresa somos. Entonces somos una tienda en línea que tiene 6 personas. Esto lo lee el equipo en la reunión del lunes y no hay un presupuesto para nuevas herramientas este trimestre. Entonces aquí yo ya también le delimité muy bien cuál sería el contexto que él necesita para poder entregarme lo que le voy a pedir. Entonces ahora sí, vamos con la tarea. Una vez yo ya le doy un rol, ¿cierto? Donde él ya tiene un vocabulario y un nivel específico, donde ya le paso el contexto, que es la información que él requiere. Ahora sí, le pido la tarea. Entonces agrupa los mensajes en máximo 5 problemas recurrentes. Entonces para cada uno, cuántos mensajes lo mencionan y una acción que podamos hacer sin comprar nada. Ya tengo la tarea definida. Ahora sí, que me devuelva en el formato en el que yo lo requiero. Entonces una tabla de 5 filas que tenga estas columnas: problema, menciones, acción propuesta, máximo 15 palabras por celda en español con un tono directo. Entonces, si un mensaje no encaja en ningún grupo, déjalo por fuera y dime cuántos quedaron fuera. Entonces, si ven, también le estoy pidiendo explícitamente que saque información que para mí no es de utilidad, pero que me dé por lo menos un dato de cuántos dejó sacando por fuera. Entonces, yo en el contexto, entre esas llavecitas que dicen datos, le tuve que haber entregado, por ejemplo, un archivo que tenga esos 40 mensajes. Y eso va a ser la gasolina que él tiene para poder analizar esos datos. Entonces, si ven, aquí tenemos varios detalles que van a marcar la diferencia de en una sola interacción yo tener una muy buena respuesta. Porque yo le estoy delimitando todo el tema de los datos. Yo le estoy pidiendo un formato que es contable, ¿cierto? La tabla está específicamente con tales filas. Y le estoy diciendo qué tan extensas quiero yo como tal esos párrafos, esos textos de salida. Entonces, como yo le estoy dando esa instrucción que es explícita, pues él ya va a tener como tal un criterio para no darme algo que no encaje con la instrucción directamente. Entonces estoy dejando en comparación a si yo utilizo una instrucción básica, algo específico que va a evitar, por ejemplo, que el modelo también alucine y me entregue cosas que yo no le estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo se vería esa plantilla? Quiero que se lo lleven porque los ejercicios prácticos van a tener esta estructura, ¿cierto? Obviamente ya enfocado a algo que ustedes vean, ¿cierto? La clase pasada dejamos esa tareita de, venga, yo cómo puedo sacarle provecho realmente a estas herramientas. Yo en qué tareas me estoy gastando un montón de tiempo y cómo puedo utilizar esto en mi día a día. ¿Sí, Karen?
Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Profe, es que yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en las primeras dos clases yo no me pude conectar y pues yo vi pues, las clases, realicé los trabajos, pero ¿dónde se suben los trabajos? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Por correo o por el módulo? Todavía no tenemos un repositorio donde se van a cargar. Simplemente deben ir almacenando pues, los entregables de ustedes para el tema de la certificación. Y ya acercándonos al final les daría el acceso a donde tendrían que cargar cada uno de sus cosas. Pero como lo decía en clases anteriores, no vean esto simplemente como un certificado y un curso y ya, sino traten de sacar entregables que realmente en su día a día les sirven. Por eso yo no les digo específicamente hagan algo de este tema, sino lo dejo abierto a que cada persona lo pueda adaptar a sus necesidades. Ah, listo, profe, dale, muchísimas gracias. ¿Vale? Entonces cerramos con esta plantilla operativa. Entonces básicamente la plantilla tiene esas 4 líneas, ¿cierto? Y al lado de cada una va una pregunta con qué es lo que se revisa. Entonces, por ejemplo, en el rol, yo escribo actúa como tal para tal cosa. Entonces, ¿yo qué tengo que revisar para saber si ese rol me quedó bien? Tengo yo que preguntarme si realmente yo estoy fijando un nivel y una audiencia con ese rol. Segundo, el contexto. Entonces, esto es lo que el modelo necesita saber. ¿Cómo lo reviso si esto está correcto? Tengo que preguntarme si aquí está todo lo que yo, como persona, necesitaría si a mí me pidieran hacer como tal esa tarea. Tercero, la tarea. Entonces, haz entregando tal cosa. ¿Cómo yo reviso si es una tarea? Básicamente, yo debo tener un criterio que me permita a mí evaluar cuándo esa tarea ya se terminó. Y cuarto, el formato. Entonces, entrega como con este límite. Entonces, puedo yo contar si se cumplió. Entonces, si el formato como tal yo no lo estoy definiendo como yo lo requiero, pues no tengo un criterio, tampoco puedo pedir un feedback de, venga, esto no quedó bien, porque yo sencillamente no estoy dando una instrucción correcta al modelo. Entonces, les conviene sacarle pantallazo a esta plantilla para que tengan muy clara la forma en lo que ustedes deberían escribir cada uno de sus prompts de ahora en adelante para obtener muchas mejores respuestas. Sí, Iván, Buenos días, profe, buenos días buenos para días. todos. Tengo una pregunta. Respecto a lo que estabas diciendo, ¿es posibilidad de tener este material? Sí, 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 O yo, esto. yo lo voy cargando también clase por clase al aula. Ahí ya Listo, tienen profe. las, Va, las presentaciones de los otros 2 clases. Y lo listo, mismo, muchas gracias. hoy al final cargo todo video y también Gracias, la presentación. ¿Listo? gracias. Profe, buenos días. Buenos días, María. Hazme un favor, es que no le alcancé a tomar pantallazo a la plantilla. ¿Será que la puedes volver a poner? Claro, Gracias. vale. Entonces, otro consejo que les doy es, pues a veces uno no tiene de pronto el tiempo para ponerse a pensar en cada parte. Entonces, si tienen mucho afán, ¿cuál sería el atajo? Si yo necesitara priorizar, necesito por lo menos especificar el contexto y el formato. O sea, esto no es imprescindible porque pues, el contexto es la gasolina para que la gente me entregue algo correcto, ¿cierto? Que me sirva. Y pues el formato es la salida que yo requiero. Entonces, estas dos no son negociables, ¿cierto? Porque realmente son
los dos atributos que más van a cambiar la salida que me entregue el LLM. Y por otro lado, por ejemplo, el rol y la tarea se pueden llegar a inferir en una instrucción. Entonces, la tarea suele estar implícita, por ejemplo, en una petición cuando yo sencillamente estoy dando el contexto y el formato de salida. Entonces, puede que en todos los casos no sea necesario poner una tarea específica, ni yo definir un rol específico. Pero si yo no tengo un contexto que esté correcto, pues básicamente el modelo va a empezar a inventarse cosas. Y si yo no le doy un formato, pues él me va a botar un texto promedio, que es lo que normalmente arroja. Entonces, si se tienen que quedar solo con dos, quédense con contexto y formato, que son las más importantes. Listo, vamos con la salida. Entonces, ¿cómo yo guío la salida? Es la segunda parte del bloque. Entonces, ya sabemos cómo armar como tal ese encargo, ¿cierto? Estamos tratando de definir esas tareas que yo le pido como si fuera otra persona y siendo consciente de si yo soy muy vago en lo que le digo a la IA, ella me va a entregar también algo muy vago porque no tiene los recursos para poder darme una respuesta realmente valiosa y útil. Entonces ahora la idea es controlar cómo se ve la respuesta con tres herramientas que son los ejemplos, los criterios de tono y los límites de extensión. Entonces vamos a hablar también un poquito de iterar sobre un chat en vez de yo abrir otro chat y reescribir de la nada, ¿cierto? Porque es donde yo termino a la larga recuperando la mayor parte del tiempo que cree uno que pierde cuando está corrigiendo respuestas. Entonces, una salida fácil no es sencillamente yo cierro un chat, a menos que ya esté muy contaminado el contexto. Lo más útil no es simplemente cerrar un chat, sino es iterar sobre lo mismo para yo llegar a una mejor solución, en la mayoría de los casos. Entonces, aquí hay dos términos. No quiero que se asusten, son muy sencillos. Primero es el zero shot y el few shot. Entonces, el zero shot es básicamente cuando yo pido sin mostrar. Y el few shot es cuando yo pido mostrando 2 o 3 ejemplos de cómo se debería ver un trabajo bien hecho, por ejemplo. Entonces yo comparo las versiones ahorita a lo largo del slide, ¿cierto? Entonces a la izquierda, si ven, yo escribo básicamente el formato en palabras y a la derecha yo simplemente le estoy mostrando dos casos resueltos. Entonces vamos con el de la izquierda. Entonces clasifica cada mensaje cliente por urgencia y resume el problema en pocas palabras, devuélvelo en una línea por mensaje. A la derecha yo estoy mostrando un formato. Entonces clasifica cada mensaje igual que estos ejemplos. Entonces llevo 3 días sin recibir el pedido, alta, envío no entregado, aceptan transferencia, baja, duda de pago. Entonces si ven, básicamente yo quiero lo mismo utilizando el zero shot y el few shot, pero la gasolina que yo le estoy dando es diferente. La IA sabemos que él entiende patrones. Entonces, muchas veces yo darle ejemplos de cómo quiero algo va a ser mucho más útil, me va a entregar mejores cosas que simplemente yo escribiendo en palabras algo. Obviamente también el de la derecha me implica a mí, dependiendo de la tarea, gastar más tokens de entrada con el contexto que yo le estoy dando. Entonces, si yo lo veo necesario para algo específico, es muy útil, pero a veces simplemente no es necesario y ya. Entonces yo tengo que empezar a crear un criterio propio de en qué momento me sirve a mí utilizar una forma o la otra. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la parte derecha? Que esos ejemplos van a mejorar 3 cosas. El formato, porque ya lo está viendo explícito en cómo debe entregármelo.
la consistencia entre respuestas, ¿cierto? Porque él ya tiene de qué forma yo las necesito. Y, por ejemplo, un criterio en los casos antiguos. Entonces, si por ejemplo no tengo yo solo esos dos ejemplos, sino tengo 100 ejemplos, seguramente entre esos ejemplos hay casos extremos que si yo simplemente hubiera escrito el mensaje de la izquierda, pues no van a estar contemplados en de qué forma lo puede resolver. A la derecha, yo dándole todos los ejemplos, él puede inferir sobre esos criterios y tomar decisión cuando algo es un caso ambiguo, o sea, que yo puedo interpretar de diferentes formas. Entonces, esas son las ventajas de utilizar el ejemplo, porque ya se está viendo, por ejemplo, la frontera entre algo que es urgente y que no es urgente en un sistema que ya funciona de cierta manera. Entonces, una analogía que puede servir es cuando ustedes explican una tarea, pero lo que de verdad les orienta a ustedes para hacer un entregable es ver el informe pasado. Entonces, si yo como jefe le pido a usted, entrégueme un informe sobre las ventas del mes pasado y ya, si le digo, vea, este es el informe del mes pasado, quiero que en base a este realice el informe del próximo mes. Entonces, yo ya viendo ese informe del mes pasado, obviamente voy a entender mucho más el contexto que si simplemente me dice, entrégueme un informe X. Lo mismo pasa con la IA. Entonces, los ejemplos son muy importantes y pues dependen de la complejidad del caso si son necesarios o no son necesarios. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Listo. Entonces, ahora sí les voy a explicar la técnica para escribir ejemplos, ¿cierto? Que es donde empieza a perder, por ejemplo, ventaja ese método few-shot. Entonces, lo primero es pocos y representativos. Entonces, 2 o 3 ejemplos que estén bien elegidos van a rendir más que yo meterle 10 ejemplos que se parecen mucho entre sí. Porque lo que aporta un ejemplo nuevo es cubrir un caso similar, ¿cierto? Algo que no esté, por ejemplo, en otro ejemplo. Y no simplemente yo empezar a repetir. Entonces, si yo tengo 3 criterios diferentes, pues debería poner un ejemplo de cada criterio y no poner 5 ejemplos de cada criterio. ¿Cierto? Así me voy a ahorrar contexto y él ya va a tener, por ejemplo, 3 diferentes casos que pueden llegar a ocurrir entre la data que le estoy enviando. Segundo, mismo formato de entrada y de salida en todos. Entonces, yo debería no tratar de variar, por ejemplo, el separador, el orden de los campos, porque el modelo pues me va a copiar el patrón completo. Entonces, si yo tengo una inconsistencia entre los ejemplos que le estoy dando, pues él va a crear la salida con esa misma inconsistencia porque interpreta que eso está bien. Por eso debo tener mucho cuidado con el formato de entrada y la salida en todos y que no sea muy abierta ni hayan ejemplos muy diferentes, porque si no, pues esa inconsistencia también la voy a tener en lo que él me entregue. Tercero, incluir un caso difícil. Entonces, ¿qué es un caso difícil? Algo que a mí mismo, siendo yo experto en el tema o ya habiendo hecho esto manualmente, es algo que me costaría, por ejemplo, a mí clasificar. Entonces, justo con un ejemplo de algo complejo, el agente, ¿cierto? El modelo, ahí es donde puede llegar a equivocarse. Y si yo le doy un ejemplo de cómo se resuelve, pues él también lo va a resolver de una mejor forma que si yo no le doy el recurso para hacerlo y lo dejo abierto a que él lo interprete como él quiere. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, definida una tarea que yo sé que es complicada de
de hacer una clasificación y tengo ciertos casos que yo ya sé que han sido un problema, pues yo debería darle como ejemplo esos casos específicos para mejorar las respuestas. Entonces, siguiente, el cuarto. Entonces, que no contradigan las instrucciones. Por ejemplo, si yo en una instrucción estoy pidiendo máximo 10 palabras, pero el ejemplo que yo le estoy dando tiene 20 palabras, pues el ejemplo va a ganar porque pesa más lo que yo le estoy mostrando a la IA que es lo correcto que simplemente lo que yo estoy describiendo. Entonces hay que intentar que no se tengan contradicciones entre las instrucciones que yo le estoy dando y el ejemplo que le estoy dando. Porque generalmente el ejemplo es el que va a ganar. Los ejemplos ocupan ventana de contexto y esto se paga con tokens en cada llamada. Entonces tengan en cuenta que esto, si yo le meto 20 archivos, pues esos 20 archivos van a consumir una ventana de contexto grande. Y eso va a hacer que mi sesión, sea paga o sea gratuita, pues se vea acortada por todo lo que yo le estoy entregando. Entonces realmente piensen en esos ejemplos como una inversión y no como un adorno. Entonces si ustedes meten muchos ejemplos que no sirven de nada, igual les van a consumir tokens, entonces no van a ser útiles y se van a quedar pues más rápido sin tokens en la sesión. Listo, ahora guiar el tono con criterios. Entonces, ¿por qué los adjetivos vagos no funcionan? Mucha gente tiende a escribirle a los LLMs, escríbelo en un tono profesional, cercano, moderno, pero serio. Eh, y eso realmente no significa mucho. Entonces, en lo operativo, esto no está siendo específico, así yo crea que sí lo está haciendo, porque ese criterio es muy vago y eso puede estar abierto a cualquier cosa, pues dependiendo el contexto. Entonces, cosa muy diferente al ejemplo de la derecha, cuando yo le estoy dando un criterio que sí es verificable. Entonces, por ejemplo, acá yo le digo la audiencia, entonces reclutadores sin perfil técnico. Entonces, ¿qué me dice eso? Vuelvo al ejemplo de la hoja de vida. Entonces, yo estoy redactando un resumen de mi experiencia laboral. Por más de que yo esté apuntando a un trabajo con un rol técnico como desarrollador de software, yo tengo que tener claro que los que van a leer esa hoja de vida generalmente no van a ser otros ingenieros, sino van a ser personal de recursos humanos. Entonces yo escribo un montón de cosas que no me van a entender, pues seguramente mi hoja de vida no va a ser tomada en cuenta. Acá también pongo la formalidad. Entonces, de una u otra forma, le escribo que en un informe, en un correo, yo le quiero escribir de usted y no de tú, y que no quiero utilizar coloquialismos en el texto. Entonces, si ven acá, yo estoy dándole como tal un criterio. Primero, a nivel de audiencia, le estoy diciendo para quién se escribe y qué relación de una u otra forma yo tengo con la persona a la que le estoy escribiendo esto. El nivel de formalidad, con el tema de coloquialismos o de términos técnicos, pues yo le estoy describiendo qué está permitido y qué no está permitido. Otro muy importante es, por ejemplo, decirle qué tiene que evitar. Esto es muy subestimado porque la gente generalmente escribe lo que quiere, pero no lo que explícitamente no quiere. Entonces, en ese resumen de mi hoja de vida, yo podría decirle, evita utilizar superlativos. Por ejemplo, apasionado por. Porque bajo mi criterio no es profesional yo poner que soy una persona apasionada por algo en una hoja de vida. O puede que sí, dependiendo para el rol al que yo esté de pronto apuntando. Pero es muy importante que, así como yo le digo que quiero,
le diga que evite hacer. Por otro lado está la referencia del tono. Entonces yo puedo escribirle, por ejemplo, párrafos hechos por mí para que él empiece a entender más o menos de qué forma yo hablo y que esto se vea un poco más auténtico y no tan genérico y 100% creado por IA, ¿cierto? Todos tenemos una forma diferente de hablar y interactuar. Creo yo que ya estamos en un punto donde uno es capaz de reconocer que es escrito por IA por la manera en la que le están entregando la información, ¿cierto? Ya esto es tan común que se volvió tan general que ya la mayoría de personas sabe en qué momento le están entregando un informe o un correo que fue redactado por IA. Y eso no lo deja a uno muy bien parado a nivel profesional. Entonces, guiar la extensión con números. Entonces, voy a aplicar el mismo criterio, pero con la extensión. Entonces, corto y detallado son opciones, ¿cierto? Pero eso es algo muy, muy relativo. Entonces, hazme un resumen corto. Corto según quién. ¿Sí? Para mí puede ser corto un párrafo, media página, 3 páginas. Entonces, decir ese tipo de adjetivos realmente no está generando ningún dato que sea medible. Entonces, yo debería guiar esa extensión con cosas que sean verificables. Entonces, en vez de decirle hazme un resumen corto, le digo hazme un resumen con 3 bullets de máximo 15 palabras cada uno. Aquí estoy siendo totalmente específico en qué tan extenso yo quiero una respuesta. Que sea detallado pero no muy largo. Lo mismo. Eso es ambiguo y está abierto a interpretaciones. Entonces no están diciendo nada. Diferente a si yo le digo, dame una tabla con exactamente 5 filas. O redacta este informe o este correo con máximo 200 palabras. Otra cosa que no se puede verificar, dame algunos ejemplos. Entonces, ¿cuántos ejemplos yo requiero? 2 ejemplos exactamente, ni más ni menos. Entonces, si ven, cuando nosotros empezamos a tratar de limitar muy bien lo que le entregamos a la IA como combustible, pues va a hacer que yo tenga mucho menos que iterar sobre una respuesta porque estoy siendo muy, muy específico. ¿Hay alguna duda hasta aquí con alguno de los dos criterios que acabamos de ver? Listo. Listo, vamos con la última parte que es iterar en vez de reescribir todo. Entonces ustedes ven, el prompt realmente es una conversación, ¿cierto? Yo tengo un chat en el cual yo puedo interactuar, puedo leer y puedo escribir. Y no es un formulario de enviar una sola vez. Entonces, generalmente la primera respuesta, pese a que yo ponga un buen prompt, rara vez es buena y es la definitiva lo que yo quiero en general. ¿Sí, Ana? Profe, una pregunta. Por ejemplo, pues bueno, ya vimos que al escribir, ayúdeme con este correo, pues diríamos que está mal. Pero al pedirle ayuda, por ejemplo, con la ortografía o con la redundancia, escribiéndolo así tal cual también estaría, no sé, mal. Tendría que ser más específico. Sí, porque ¿qué puede ser redundante para ti? O sea, dame un ejemplo. No sé, que le repita 2 veces la misma idea. Exacto, pero pues va dependiendo al público al que tú vayas dirigido. Entonces, por ejemplo, Pues
Para mí El como tema, docente, para mí como docente, explicar un tema. Hay ciertos criterios en los que yo tengo que ser redundante para que en un estudiante se quede claro un concepto. Entonces puedo utilizar yo diferentes palabras, diferentes ejemplos para decir exactamente lo mismo. Entonces la redundancia no siempre es mala dependiendo del contexto. ¿Me entiendes? sí, señor. Cosa muy diferente a si yo, por ejemplo, le tengo que dar datos a un cliente o a un jefe sobre un desarrollo, donde se están midiendo resultados. Y es una persona que tiene media hora libre en 15 días. Entonces yo sé que si tengo media hora cada 15 días con una persona que no tiene tiempo, pues yo no me voy a ir a redundar en un montón de cosas que a él no le interesan o a exponerle un montón de problemas que tampoco le importan, sino simplemente me voy a algo muy directo. Entonces por eso es muy importante todo lo que hemos visto de el rol, el contexto, definir el criterio, porque en cada caso va a ser muy diferente el criterio de aceptación como tal. Lo que yo puedo necesitar para un estudiante va a ser muy diferente a lo que puedo necesitar para presentarle a un jefe. ¿Listo? Entonces, es mucho mejor yo iterar sobre la misma conversación que sencillamente comenzar un nuevo chat, ¿cierto? Como les decía ahorita, rara vez la primera respuesta que me da la IA es la buena, ¿cierto? Y el valor realmente está en poder mostrar qué fue lo que la IA entendió mal. Entonces, qué información se necesita corregir de lo que ella me entregó. Por eso no es óptimo yo pedir cosas muy largas, porque generalmente no lo voy a leer, sino yo voy a pasar a copiar y pegar. Cuando yo le pido una tarea en concreto, yo sí me voy a tomar el tiempo de leer ese bloque de código, leer esa parte del informe, a cuando yo le pido, deme un informe de 60 hojas, que no lo voy a leer, la realidad es que no lo voy a hacer. Y va a ser mucho más difícil y mucho más costoso corregir todo el informe que corregir sección por sección. Entonces la forma correcta de hacerlo es ir iterando poco a poco, ir pidiendo ajustes concretos sobre la salida anterior y ir pidiendo un cambio a la vez y nombrando, por ejemplo, la parte que se cambia. Entonces uno puede decir conserve la estructura, pero cambie el segundo bullet. Hable de costos y no me hable de tiempos. Porque si yo pido, por ejemplo, 3 cambios juntos, yo realmente al final no sé cuál de esos cambios que yo le pedí produjo realmente la mejora de la respuesta. Entonces, explico cuándo conviene abordar abandonar, por ejemplo, un hilo, cuando yo ya debo tomar la decisión de, venga, este chat ya no me sirve y mejor empiezo de cero. Y es cuando yo noto que el modelo de IA se aferró a un error y repite lo corregido a medias. Entonces, esto suele suceder cuando la ventana de contexto ya es muy grande. Entonces, llevo mucho tiempo interactuando sobre el mismo chat. Entonces, obviamente el contexto se empieza a ver cada vez más limitado y esa ventana va a hacer que el modelo no me dé como tal unas respuestas óptimas. Entonces, en ese caso, a mí sí me vale la pena iniciar un nuevo chat y dejar ese chat que ya está muy contaminado de lado. Entonces ese sería como el caso en el que yo sí abro el chat y pego, por ejemplo, un nuevo prompt que ya tiene definida una corrección o le entrego como contexto el informe donde quedó en el chat anterior y sobre ese sigo trabajando en el nuevo chat o la nueva ventana de contexto. Entonces generalmente iterar funciona, ¿cierto? Hasta que se contamina demasiado o la ventana de contexto es demasiado grande. Entonces, ese tercer bloque es ver ahora sí los errores que
explican la mayoría de respuestas pobres, de casos que yo tengo que estar corrigiendo y corrigiendo, ¿cierto? Entonces la idea es llegar a tener prompts que yo pueda arreglar, ¿cierto? A tener también un checklist que lo que va a hacer es darme a mí una serie de preguntas que me permiten a mí revisar el prompt antes de enviarlo y perder tokens. Y la idea es irnos ya, ahora sí, a un taller con estos errores y que ustedes vayan corrigiendo e iterando sobre prompts que ya están definidos. Aquí tienen 6 errores generales, es lo que yo generalmente veo más común. Lo primero es un prompt muy vago. Entonces, por ejemplo, tengo verbos sin criterios de terminación, ¿cierto? No tengo ningún entregable definido. Entonces, la respuesta que voy a obtener de ese prompt, pues va a ser algo muy genérico. Un segundo, admito. Entonces, eso sería tener un prompt como tal muy vago. Lo segundo es tener todo en una pregunta gigantesca. Entonces, por ejemplo, yo le pongo al chat 5 tareas en un solo mensaje. El modelo generalmente va a atender bien las 2 primeras con un correcto detalle y el resto lo va a despachar de una forma que no es óptima. Entonces, uno cree que falló la respuesta, pero en realidad es que no se priorizó la salida. Entonces, por eso es mucho mejor ir dividiendo en tareas cada vez más pequeñas. Sí, Jorge. Buenos días, profe, ¿cómo Buenos está? días. Usted tiene la gentileza, se devuelve a la anterior. Yo quiero formularle la pregunta sobre eso. ¿A cuál? A los seis, Ah, ahí está. perfecto. El tema de todo en una sola pregunta. Uno trata de como que la aplicación le entienda la idea que uno le quiere exponer. Y por supuesto que casi que lanza la pregunta muy general. Y pues, como dice usted, la respuesta va a ser también muy general, no puntualiza. El problema es que si uno desmenuza un poco más el contexto y lo formula en diferentes preguntas, hay situaciones donde la aplicación se sale del contexto digamos, de la interacción que está teniendo uno con él y resulta entonces preguntándole a qué se refiere, qué es lo que trata de hacer de nuevo, o sencillamente pues casi que retoma el tema como una pregunta nueva, salida del contexto. Entonces, ¿cómo se haría ahí en ese caso? Pues es que, por ejemplo, el problema no es la entrada, porque si, por ejemplo, tú requieres hacer un informe completo de algo, el contexto que tú le vas a dar va a ser el mismo para una tarea que para 5, ¿cierto? Entonces, tú estás hablando sobre un tema de inteligencia artificial. Entonces, vamos a un ejemplo, redes neuronales. Entonces, voy a hacer un informe para una tarea de IA de redes neuronales. Y yo tengo como tal un texto que tiene la explicación de los diferentes conceptos. Entonces, si ves la entrada, la ventana de contexto que yo le doy, va a ser la misma para todo el informe. ¿Qué es lo que yo divido? Los entregables que me va a hacer la IA de ese informe. Entonces, 5 tareas serían: entrégueme la introducción, entrégueme las citas, entrégueme un resumen y entrégueme ejercicios prácticos. Todo yo se lo pido en un mismo mensaje. Entonces, a lo que me refiero es, yo estoy pidiendo 5 tareas, unas más complejas que otras, pero que a la larga son extensas en una sola iteración. Entonces, la respuesta va a ser mucho peor que si yo empiezo parte por parte. Le digo,
primero, hágame la introducción. Leo yo, trabajo, itero sobre la introducción, la leo y en el momento en el que para mí es correcta paso a la siguiente tarea y digo, ahora sí, hágame el resumen. Lo mismo, leo el resumen, itero sobre el resumen y lo dejo como lo quiero y ahora sí paso a, por ejemplo, ejercicios prácticos. Entonces, si ves, el contexto va a ser el mismo, o sea, la entrada que yo le di, la ventana y como tal los recursos que yo le di al modelo para que me ayude a generar ese informe es el mismo, pero yo voy dividiendo la salida en parte por parte y no en una sola pregunta gigante. Perfecto. Es plantearle el tema con todos los detalles del caso, pero entonces que la respuesta se las vaya dando segmentadas sin que se salga de ese contexto general. ¿Es Correcto, así? correcto. Así tú también vas a trabajar en bloques. Seguramente si tú le pides el informe y te entrega un informe de 60 páginas, tú no lo vas a leer todo. Y le vas a tener que pedir que te ajuste sobre ya un texto que es gigantesco. Diferente a si solo le pides la introducción y solo lees la introducción y trabajas sobre ello. Y lo De mismo, acuerdo. en el momento en el que se te llene, por ejemplo, el chat, pues tú ya tienes un informe que has ido revisando y ya tienes introducción, resumen, conclusiones. Pues sencillamente ese informe va a ser contexto para otro chat donde vas a seguir trabajando sobre las siguientes partes del informe. Y va a ser mucho más fácil reconocer qué está bien y qué está mal. Bueno, muy bien, gracias. ¿Vale? Pedirle las salidas por bloques. Exacto, Heiner. Tratar yo de no ponerle tareas gigantes en un solo mensaje, sino yo empezar a priorizar y a fragmentar como tal esos entregables. Listo. Tercer error sería cero contexto. Entonces yo no le estoy dando una audiencia, no le estoy dando datos, no le estoy poniendo restricciones a la salida. Entonces el que va a hacer un promedio de lo que vea en internet y sencillamente me va a dar una respuesta que para mí no va a ser de utilidad y yo voy a tener que iterar mucho más. Formato pedido después. Este es otro error. Y es, yo ya lo envié sin un formato. Entonces yo voy a recibir 3 párrafos que no me sirven para nada. Y si yo requiero una tabla en vez de un párrafo, pues yo voy a tener que rehacer el trabajo o seguir iterando pidiéndole que con esa información que me entregó en los párrafos haga una tabla. Y básicamente eso me va a hacer tener que rehacer trabajo una y otra vez. Entonces, si yo lo pido desde el principio, sencillamente me va a costar una línea y yo ya lo voy a tener en el formato que lo requiero. Otro error es asumir lo privado. Entonces, por ejemplo, el current value, la hoja de vida, ¿cierto? Las cifras o los procesos internos de una empresa, ¿cierto? Si el modelo no los conoce, pues básicamente se los va a inventar y como ya lo hemos dicho anteriormente, dado que esto va a generar un tema de escritura de las palabras con probabilidad, pues me va a redactar algo muy bonito que puede que hasta yo me crea, pero es peligroso porque se inventó algo y no está como tal documentado con unos parámetros específicos. Y por último, es aceptar la primera respuesta. Entonces, yo copio, pego y envío. Entonces, si yo leer sin verificar y pues eso falla a la regla que vimos el primer día, que es la IA propone, pero yo soy el que termina confirmando y las consecuencias de que esto salga mal son mías y de nadie más. Entonces, aquí les quiero dar como un caso de ejemplo de ya general de lo que sería la hoja de vida. Entonces, lo que la gente normalmente hace sin conocimiento es lo de la izquierda. Ayúdame a mejorar mi hoja de vida para conseguir un trabajo en tecnología.
Y lo que ya debería ser una persona como ustedes que ya entendió el prompting y la forma correcta de interactuar es pedirla como el de la derecha. Entonces actúa como un reclutador técnico de una empresa de software mediana, ¿cierto? Yo ya le estoy definiendo un rol y un nivel. Te paso mi experiencia actual en CV. Entonces en esas llaves lo que va a ir es mi hoja de vida actual y le paso la vacante. Entonces estoy aspirando a un cargo de software developer senior. Entonces él ya tiene cuál es mi experiencia actual y cuál es la vacante a la que yo estoy aspirando. Y obviamente con esta información, pues él ya puede realmente ayudarme a mejorar mi hoja de vida, lo que yo requiero. Voy con tarea. Entonces reescribe solo la sección de experiencia. Genera 4 viñetas, máximo 20 palabras cada una con un verbo de acción y un resultado medible tomado de mi información. No inventes cifras. Si algo no está en mi hoja de vida, pues márcalo como falta dato. Entonces, si ven, cambiaron muchas cosas. Cambiaron primero los insumos propios, que es mi hoja de vida actual primero, y segundo, la vacante a la cual yo estoy aspirando. Cambió la tarea, ¿cierto? Porque yo ya estoy acotando qué sección de mi hoja de vida es la que yo quiero modificar. No le estoy pidiendo genéreme mi hoja de vida otra vez completa, sino le estoy diciendo esta sección es la que yo quiero arreglar. Y el entregable de lo que ella me tiene que dar a mí, pues es algo que queda contable. Si hay algo que ella requiere a nivel de información que está faltante, en el contexto que yo le di, pues no se lo va a inventar, sino va a marcarlo como este dato falta. Y si yo tengo ese dato, pues sencillamente le doy, sí, la cifra de esto la tengo, mira, es tal cosa. Y ya en base a eso, obviamente la respuesta va a ser óptima en comparación a el prompt de la parte del antes y el prompt de la parte del después. Vamos con un segundo caso. Entonces, te paso el informe de ventas del trimestre, hazme un resumen para una reunión que tengo el lunes. Es lo que la gente generalmente hace. ¿Qué esperaría de alumnos como ustedes? Que ya no interactúen con el chat de esa forma, sino lo hagan de la forma del después. Entonces te paso el informe de ventas del trimestre en tal, entonces tengo yo el adjunto de ese informe. Lo voy a presentar en 5 minutos ante el equipo comercial que ya conoce las cifras generales. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que yo no tengo que ponerme a enfatizar en esas cifras porque al equipo al que yo le voy a exponer este informe ya las conoce. Y divido la entrega. Entonces, entrega, lo primero sería 3 bullets de máximo 15 palabras con los cambios relevantes frente al trimestre anterior. Segundo, una tabla de 3 filas con una métrica, el número y su variación. Y si un dato no está en el informe, escribe no reportado en vez de estimarlo. Entonces aquí, si ven, también cambió la estructura, la extensión, y estoy cerrando la puerta a que el modelo rellene huecos de cosas que no puede hacer porque no tiene la información con estimaciones. Generalmente la IA lo que va a hacer es, con los datos que tiene, tratar de calcular y sacar métricas de esos datos, y quizá no es algo que yo deba hacer en el momento porque la información no está hecha para sacar una estimación de una métrica que no tiene actualmente. Entonces aquí yo también estoy definiendo muy bien y evitando que ella alucine. Entonces quiero meter todo esto a un marco de límite honesto de todo lo anterior que vimos. Entonces hay situaciones en las que realmente el prompt no va a arreglar el resultado, pese a que mi prompt sea muy bueno. Lo primero es cuando yo no tengo la información completa. Entonces, si el dato no está en el contexto, si en las fuentes de información que yo le estoy dando a consultar
no existe mucha información. Por más de que yo tenga un muy buen prompt, sencillamente yo voy a obtener un invento muy bien redactado como lo hemos visto. Y pues esto es riesgoso porque esa salida que me da la IA me va a dar algo muy convincente, pero que realmente no tiene ningún fundamento. Entonces, si yo no tengo la información completa para hacer algo, voy a correr ese riesgo. Segundo, si yo no puedo verificar. Entonces, si yo no sé cómo comprobar una cifra, una afirmación legal, por ejemplo, un diagnóstico técnico, pues a mí la respuesta, por más de que esté bien escrita, no me sirve, porque yo no puedo asumir la responsabilidad de utilizar esa respuesta cuando yo el dato no lo puedo verificar. Entonces, si yo estoy haciendo algo, interactuando con la IA en una franja del conocimiento en la cual yo no soy experto, de la cual yo no conozco absolutamente nada, pues yo voy a tragar entero porque no sé si es verdad o no lo que ella me está diciendo. Tercero, algo que no se debería delegar. Entonces, por ejemplo, tomar decisiones sobre personas, hacer evaluaciones a compañeros o simplemente cualquier cosa donde el criterio es algo propio. Entonces, esto sencillamente son responsabilidades que yo no debería dar a la IA. Y quiero cerrar este bloque reformulando nuestra regla de oro, que es, la IA propone, yo confirmo. Entonces, si yo no puedo confirmar, yo no lo debería delegar tampoco. Este es el checklist que les prometí antes de yo enviar como tal un prompt. Entonces tiene 7 preguntas que resumen muy bien lo que vimos el día de hoy. Entonces voy a recorrerlo en orden. Lo primero es, dije desde qué rol y para qué audiencia responde. Ya vimos la importancia de yo definir un rol, más por un tema de vocabulario y nivel a quien va dirigido. Segundo, está aquí todo lo que yo necesitaría para hacer la tarea. Como lo vimos, si a mí me piden hacer algo con la información que yo le estoy entregando a la IA y yo no puedo hacerlo, pues no puedo pretender que la IA sí lo haga si no tiene toda la información completa. Tercero, pegué mis insumos delimitados y separados de las instrucciones. Entonces volvemos a el contexto. Las fuentes de información que yo le estoy dando son correctas, ¿cierto? Una cosa es yo darle un ejemplo, yo darle una fuente de información de un contexto, un informe anterior, y otra cosa es la instrucción que yo requiero que haga con esos insumos. Cuarto, el verbo me dice cuándo la tarea está terminada. Entonces son básicamente los criterios de aceptación de los que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que la IA tiene que hacer específicamente con esa tarea y cómo yo lo mido? Quinto, el formato y la extensión son contables, entonces yo estoy definiendo muy bien cuál va a ser la salida, ¿cierto? Requiero tantos párrafos, máximo tantas palabras. Requiero una tabla, requiero un informe. Entonces, ¿cuál es el formato y la extensión de lo que yo le estoy pidiendo? Sexto, la tarea se repite. Entonces puse un ejemplo. Entonces lo mismo, si yo estoy tratando de que la IA me ayude a generar algo de lo cual es un trabajo operativo, yo ya tengo data, pues debería yo agregar esos ejemplos y unos buenos ejemplos y no simplemente cosas genéricas de agregar por agregar, porque ya vimos que la contraparte de los ejemplos es que van a ser más poderosos que la instrucción que yo le esté dando. Entonces, si el ejemplo es malo, pese a que la instrucción sea buena, se va a guiar por el ejemplo. Y séptimo, ¿cómo voy a verificar la respuesta antes de utilizarla? Entonces, la regla de siempre. Debe haber una forma precisa y explícita
que yo pueda verificar esa respuesta antes de enviarle un correo a mi jefe con unas cifras, con un informe o con unos datos que no sé si son ciertos o no. Y ese criterio siempre va a ser del humano. Entonces ahora sí, vamos con lo que es el taller de la clase. Entonces, aquí ya el trabajo es de ustedes. La idea es que empiecen a generar esa serie de prompts reutilizables en su día a día, que ustedes tengan una biblioteca de prompts de uso personal que quizás les ahorre tiempo ya en sus trabajos o en sus labores profesionales. Entonces, ¿cómo funciona el taller? Básicamente no tenemos mucho tiempo, ya nos quedan solo 20 minutos. Entonces, queda más como tarea y como gestión de ustedes basado en todo lo que vimos la clase de hoy. Entonces, lo primero que se requiere es, yo les voy a dar a ustedes una serie de prompts malos. La idea es que ustedes lo diagnostiquen con el checklist anterior. No sé si alguien requiere que vuelva al checklist, necesita tomarle pantallazo o algo para tenerlo como marco de referencia o continúo. Porque el criterio va a ser diagnosticarlo bajo ese checklist que resume muy bien todo lo que vimos. Entonces, lo primero es que ustedes hagan el diagnóstico con el checklist y vayan escribiendo en una línea qué es lo que le falta a ese prompt. Lo segundo sería reescribirlo, ahora sí con las 4 partes completas. Entonces, con el rol, con el contexto, con la tarea y con el formato. Lo tercero es correr las 2 versiones. Entonces se van ustedes a cualquier chat de IA que utilicen y corren la versión original y corren la versión reescrita con el mismo asistente en chats separados para que el contexto de uno no contamine al otro, y guarden ambas salidas y ustedes las evalúen. Entonces, para que ustedes mismos se den cuenta cuál es la diferencia entre yo realmente hacer un prompt a simplemente escribir un mensaje. Entonces comparan esas 2 salidas y las anotan. Entonces registran qué les faltaba, qué mejoró. Sí, Chayanne. Qué pena, profe, no entendí el último paso, ¿el de qué? El de pasarlo a 2 páginas diferentes. Ese sí no lo entendí bien. Ok, en un chat pones el prompt original, el que está mal, y en otro chat pones el prompt que tú ya corregiste y validas las salidas como cambian. Listo, ya va a ser Ok. más claro con el ejemplo, ya cuando tengan los prompts, ya pasamos a esa parte. Listo, ya me devuelvo al checklist para los que no le han tomado pantallazo. Igual pues el material va a quedar subido, no se preocupen. Listo. Entonces, pues, ¿cuál es la idea de este taller? Que nosotros comparemos salidas y no simplemente opiniones, ¿cierto? Entonces no vamos a decir si mejoró, sino vamos a ver en qué mejoró cada uno de los prompts. Entonces, estos son los prompts que como ejercicio ustedes deben reescribir. Entonces, si ven, es lo que la gente normalmente pone en un chat. Resúmeme este documento. Segundo, un correo. Escribe un correo para pedir trabajo que quede bien profesional. Tercero, análisis de datos. Analiza estos datos de ventas y dime qué opinas. Cuarto, arregla este código. No funciona. Quinto, dame ideas de contenido para redes sociales. Entonces ya tienen claro cuál es el paso a paso. Lo primero es el diagnóstico, ¿cierto? Con el checklist anotar qué falta, qué no falta. Después ahí sí hacemos una reescritura del prompt, ¿cierto?
Entonces, ya que yo tengo bien definido del checklist que le hace falta a este prompt, sencillamente lo corrijo y luego ahí sí ya entro a comparar. Sí, William. Profe, una pregunta. O sea, digamos, para esos ejemplos, eh, pues con el primero, el segundo, pues no hay ningún inconveniente, pero el de los códigos, ¿qué archivo base podemos utilizar? No sé, digamos, en mi caso no sabría qué archivo utilizar para poder de pronto darle esa orden. Ya pues resumen, cualquier documento uno lo puede utilizar, lo mismo un correo, el análisis de datos también, cualquier archivo. Pero frente al código, ¿qué ejemplo, qué podemos utilizar para ese cuarto? Pues bueno, o sea, la idea es que esto sea más adaptado a cada uno. Entonces, si el código está completamente ajeno a sus funciones como profesional, pues ese no lo pongan. Porque es lo mismo, ¿para qué se van a desgastar en algo que no van a utilizar? Creo que es el único así como muy, muy aislado, yéndose a lo técnico. De pronto el del contenido no es muy útil para todos, pero pueden cambiar el crear contenido para redes sociales por ejemplo, crear una charla para exponer eh, un tema en específico que ustedes requieran, por ejemplo, presentar en la oficina. No sé, la construcción de un área o poder, por ejemplo, justificar que a ustedes les den un aumento salarial. Sí, simplemente algo que pegue a lo creativo. Entonces, si el código para ustedes no es algo relevante en su desarrollo profesional, pues sencillamente omiten ese ejemplo. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Con el tema de los datos, lo mismo. Pues podrían cambiarlo y ajustarlo a algo de ustedes. Si ustedes guardan en un Excel, por ejemplo, sus gastos, pues les sirve para analizar ese Excel de gastos. O algo que ustedes tengan de su oficina, algún informe, algún Excel que tengan por analizar que les pueda servir. Por eso son tan generales. O sea, cada uno seguramente tiene un documento que puede necesitar resumir esta semana, por ejemplo. Algún informe que les entregaron, alguna documentación de una materia que tengan que leer. Los correos también son algo básico. Puede que en su caso de uso no sea específicamente para pedir trabajo, sino, por ejemplo, para solicitarle algo a su jefe. Entonces pueden adaptarlo a algo que sea más específico para ustedes. No hay ningún problema. Esta sería la tabla del ejercicio. Entonces la idea es que ustedes adapten esos 5 prompts o 4 si no requieren el de código y lo pongan en esta tabla. Entonces, por un lado ponen el prompt original, escriben el diagnóstico de qué le hace falta según el checklist que ya tienen, reescriben el prompt y sencillamente comparan las dos salidas. Una vez las comparan, pues hacen un análisis y escriben qué mejoró en la salida con el prompt reescrito a comparación del prompt original. ¿Listo? ¿Alguna duda con el ejercicio práctico? Es básicamente la tarea. Yo la Qué utilizo pena, para profe. interponer intervenciones. Sí, Chayanne. En estos 5 minutos que nos quedan, ¿podría ser un ejemplo breve del trabajo? Como para tener una idea más clara. Sí lo entiendo, pero me gustaría como tener un ejemplo. Ok, bueno, voy a hacerlo rápidamente. Por ejemplo, yo tengo un informe en la oficina que tengo que resumir. Voy al número 1. Entonces, me voy al checklist. Dije desde qué rol y para qué audiencia responde. ¿Lo tiene o no lo tiene? Entonces, en este caso, ese prompt del resumen no tiene ningún rol. Entonces, no tengo claro a quién va dirigido. Segundo, está aquí todo lo que yo necesitaría para hacer la tarea. Entonces, yo asumo que todos tienen algún documento que les sea de ejemplo para resumir. Entonces, si tienen como tal el archivo, pues
se podría decir que sí se tiene el contexto de lo que se necesitaría para la tarea porque es una instrucción sumamente básica. Entonces puede que ese lo pueda yo marcar como un check. Para hacer una pregunta en ese punto, Sí, si yo tengo el archivo, ¿lo subo o lo pego o cómo hago? sí, se lo montas a la ventana de contexto del chat. Listo. O sea, la idea es que sean las mismas condiciones. O sea, el mismo archivo lo mandas a los dos, pero con uno tienes el prompt vago y con el otro ya el prompt que tú refinaste. Entonces, tercero, pegué mis insumos delimitados y separados de las instrucciones. Entonces ya saben que una cosa es el mensaje que yo le escribo a la IA con la instrucción de lo que yo requiero. Por ejemplo, eso, hágame un resumen. Y otra cosa son esos insumos. O sea, el check 2 y el 3 están muy de la mano. Entonces, cuarto, el verbo me dice cuándo la tarea está terminada. Entonces, podría decir que sí. Le estoy dando un verbo que es resume. Entonces va a estar terminada cuando termine el resumen. Entonces puede que ese esté correcto en este caso. Quinto, el formato y la extensión son contables. Yo estoy definiendo en ese prompt qué tan largo quiero el resumen. No. ¿Cuántas palabras requiero? Media página, una página, 200 palabras. Tantos párrafos, yo no estoy definiendo, entonces no lo tengo. La tarea se repite, entonces puse un ejemplo. Esto también depende a la acción que yo requiera. Entonces, para el resumen puede que no sea útil, a menos que yo ya tenga una estructura. Si ya tengo una estructura que a mí me sirve para los resúmenes, le podría meter ese ejemplo para ese caso de uso donde yo le diga, vea, hágalo como este resumen. Entonces, si yo ya tengo definido un resumen que tiene 4 párrafos y está dividido en una introducción, una idea principal y una conclusión. Sí, eso puede ser un buen ejemplo para un resumen. Y por último, sé cómo voy a verificar la respuesta antes de usarla. Pues yo cómo voy a verificar, por ejemplo, el resumen que me entregó. Entonces tengo yo que también tener claro que está en el documento, ¿cierto? Yo haberlo leído, no voy a hacer el resumen manual, pero yo ya tengo como tal claro el contexto porque yo ya leí el documento. No voy a escribir el resumen por mí mismo, pero yo ya sé que viene en el documento, entonces tengo el criterio para poder verificar si ese resumen está bien o está mal. Sí, sería básicamente el ejercicio que habría que hacer con cada uno de los prompts. Entonces, puede que algunos checks no le casen a uno u a otro. Y pues yo definir si requiero o no ese check para ese tipo de tarea. Entonces, ¿cuál sería la anatomía para que ustedes empiecen a guardar esa biblioteca de prompts? Entonces, esta sería la anatomía de una ficha. Entonces, una vez yo ya elija, voy a empezar a trabajar, como lo hicimos ahorita, con el prompt número 1, el del resumen. Entonces, cojo primero ese prompt, le pongo el nombre, entonces, resumen de un informe para una reunión corta. Le pongo el para qué sirve, entonces, convertir un informe largo en 3 bullets y una tabla presentables en 5 minutos. Ahí sí va el prompt, ¿cierto? En el que ya esta ficha ya hace parte de su biblioteca. Entonces, luego de que ustedes ya reescribieron el prompt, pues sencillamente lo consignan acá. Entonces, actúa como tal cosa, te paso tal documento con tales datos, lo presento ante tal audiencia en tantos minutos y entrégame 3 bullets de máximo 15 palabras y una tabla de 3 filas con tal métrica, número, variación. Si un dato no está en esa ventana de contexto, escribe no reportado. Entonces este podría ser un muy buen ejemplo de cómo va a quedar al final. ¿Cuáles son las variables que utilizo? El rol, el documento, la audiencia y los minutos. Entonces, ¿por qué? Esto es una ficha porque el día de mañana este mismo prompt me va a servir para ser reutilizado en otro resumen. Puede que yo cada semana tenga que hacer una presentación diferente a diferentes áreas. Entonces, sencillamente es un prompt que a mí me va a servir y yo simplemente voy a cambiar el rol, el documento del cual yo me estoy guiando, la audiencia a la que va dirigida y los minutos que va a durar. Notas de uso. Entonces,
de qué forma se utiliza. Entonces, con informes de más de 20 páginas, pegar solo las secciones relevantes y una temperatura baja. Y última revisión. Entonces, yo empiezo a validar. Yo utilizo este prompt para sacar diferentes resúmenes a lo largo de mi semana laboral y puedo ir mirando también una revisión, puedo ir mejorando este prompt. Por eso les digo, es algo iterativo. Puede que para un caso de uso diferente yo requiera ajustar el prompt porque no se requiere un entregable que tenga más bullets, que tenga más palabras. Requiero que la tabla tenga unas métricas diferentes. Entonces esto yo lo puedo ir ajustando dependiendo de lo que yo necesite. Entonces la idea es que ustedes vayan generando sus propias fichas con unos prompts que sean reutilizables. Entonces que los organicen en un archivo, en una carpetica, donde ustedes generen cosas que les sirvan para su día a día. Si ven estos ejemplos, pues realmente son usos que la mayoría de gente le da a la inteligencia artificial. Resumir un documento, escribir un correo, analizar ciertos datos, tener ideas para un negocio, por ejemplo. Entonces son cosas que pueden ser adaptadas a cada uno de ustedes y pues la idea es que tengan una ficha que sea reutilizable en diferentes momentos y que ustedes no tengan que reescribir el mismo prompt cada que necesiten hacer un resumen, sino ya tengan a dónde ir a su biblioteca y reutilizar la información. Entonces ese sería como tal la tarea y el entregable que iría al portafolio de la clase de hoy. Entonces, si se van al ejercicio, ustedes de hoy saldrían con 5 fichas, ¿cierto? De tareas reales, lo que les digo. Pueden adaptarlas, no tienen que ser exactamente los prompts que les di. Son muy genéricos porque creo que le ayudan a la mayoría, pero por ejemplo, si el código a ustedes no les sirve, pues pueden cambiar ese prompt por uno de una tarea que a ustedes sí les sirva, sin ningún problema. La idea es que cada uno vaya adaptando los conocimientos de esta materia a sus propias necesidades. Y que vean que este portafolio, pues clase a clase va a ir creciendo y seguramente ir teniendo estos prompts el día de mañana también les va a servir hasta en la misma clase para irlos reutilizando. Entonces, como resumen de la clase, lo que vimos hoy fue ese prompt debe tener un rol, debe tener un contexto, una tarea y un formato. Y es lo que me permite a mí comunicarme de una forma correcta y obtener buenos resultados sin yo tener que iterar muchísimo sobre un chat. La siguiente clase es sobre prompting un poco más avanzado, donde la idea es que aprendan a utilizar ya como tal ciertos documentos como materia prima, ¿cierto? Y poder tener ustedes un mejor criterio para verificar las respuestas que les genera. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. John dice que las utiliza para interponer denuncias. Exacto. Eso puede ser un formato específico. Supongo yo que tienes denuncias de diferentes categorías. Entonces podrías tener diferentes fichas para cada tipo de denuncia. Y sería algo reutilizable el día de mañana para ti. Listo, entonces si no hay más preguntas, eso sería por el día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. Sí, Alexander. No, profe, ya entendí. El lunes volvemos a estar a las 6, ¿cierto? Sí, el lunes de 6 a 8. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.